Hola a todos, me encuentro con Humberto Marín, que es consultor inmobiliario enfocado en lo que son proyectos inmobiliarios. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo te sientes? Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por la invitación, gracias a todos por escucharnos, por permitirme compartir en este espacio experiencia, conocimientos y enriquecerme también con toda la experiencia que tienes. Así es, buenísimo. Mira, Humberto, como para arrancar este podcast, algo que me comentaste es tu experiencia que tienes en proyectos inmobiliarios, pero sobre todo que hoy por hoy estás incursionando como consultor no en un planeamiento de ventas o comercial, sino en un planeamiento estratégico, ¿no? Y justo antes de arrancar este podcast, Humberto, yo te dije, mira, qué interesante porque normalmente la gente te contrata no cuando te da bien, sino cuando no te da tan bien, pues, ¿no? Pero de otra forma tienen muchos desafíos financieros, operativos, administrativos, comerciales, que hacen de que no logren su meta, ya están en el proyecto y tienen que ver la forma como solucionarlo porque ya están los pies ahí. Entonces, te llaman a ti y seguramente tú le das propuestas disruptivas distintas para que ese problema sea una oportunidad. Pero partiendo de ahí, ¿qué te has visto en común en general los desarrolladores inmobiliarios que hacen de que tengan problemas, que hacen que tengan estas trabas que no les permiten lograr su resultado? Primero, yo diría que de repente no hacen un buen estudio de mercado. Es lo primero que deben de tener en cuenta, ¿no? Y dos, la normativa. Yo creo que son los dos factores dentro de la adquisición de la tierra, poder tener en cuenta, y luego las dimensiones de la tierra, ¿no? Qué frente tienen, qué profundidad tienen, porque eso te va a llevar a una cabida financiera eficiente en el modelo constructivo, y te van a llevar a una cabida arquitectónica también, que te va a poder permitir generar mejores espacios, más área útil, más área construida. Y cuando tienes estos pilares bien establecidos, vas a poder ver realmente si el proyecto que vas a desarrollar está enfocado a generar una eficiencia, ¿no? Dentro del estudio de mercado, definitivamente para comercializarlo vas a poder ver si tiene una buena absorción, cómo está compuesto el proyecto, cuántos de un dormitorio, cuántos de dos, cuántos de tres. Hay distritos o sectores que tienen mayor absorción por departamentos de uno o dos dormitorios, y hay algunos otros, que ya cada vez son muy pocos, que tienen mayor absorción por tres dormitorios. Entonces, esa es la base primordial para desarrollar un proyecto, ¿no? Y sumado a ello, un soporte legal que te permita ver la validación de la tierra y a quienes le estás comprando, los contratos establecidos y cómo vas a generar esa opción de compra, ¿no? Porque tienes varias formas de poder financiar, que entra el tercer paso, que es cómo voy a financiar esta tierra, ¿no? Tengo la compra de la tierra, tengo la parte legal y tengo la parte financiera, que me va a poder permitir armar un triángulo en función a mi estacionalidad de pago. Tengo la opción de compra a través de un financiamiento por banco, un financiamiento propio, o lo tengo por aporte, ¿no? Hoy en día cada vez más estamos encontrando modelos de desarrollo de proyectos inmobiliarios que es a través del aporte. Entonces, ¿cómo voy a fluctuar o cómo voy a fraccionar esa estacionalidad de pagos? Si es por aporte o si es por financiamiento propio, ¿cómo voy a financiarme esos recursos? O si va por banco, ¿qué banco me va a dar las mejores condiciones, tanto en tasas o en condiciones para mis clientes finales? ¿Cómo voy a evaluar esa opción de compra? Una vez que ya tengo eso bien establecido, qué tan importante es armar un buen mood, ¿no? El mood board del proyecto, ¿no? Cómo va a ir esa fachada, cómo van a ir esas áreas comunes, cómo están establecidos esos acabados, esa funcionalidad que es ya básicamente una buena compatibilización de las especialidades, ¿no? Electromecánicas, carpintería, que te va a ayudar eléctricos, sanitarios, que te va a ayudar a generar una eficiencia en una de las partidas más importantes del proyecto, que es la construcción, ¿no? Una partida en construcción está en un promedio de 50, 52, 53% de los ingresos. Entonces, eso te va a generar un punto de eficiencia en la partida constructiva, te va a generar pues una utilidad y una rentabilidad súper importante, que si no lo evalúas o no lo miras de la manera correcta, lo que te va a generar también es una pérdida dentro de la proyección de utilidades. Entonces, ya una vez que llegas a ese hito, viene la parte de comercialización, que tú bien la manejas, y es cómo voy a llegar yo al público objetivo, el desarrollo del buyer persona, la línea gráfica, el plan de comunicación, los medios, los canales de atención que voy a utilizar.
y definitivamente la estrategia de venta, ¿no? Pero en ese hito, entre el lanzamiento y el desarrollo del proyecto, hay un factor que muchas veces las inmobiliarias no le dan un foco importante, que es la evaluación de precios, ¿no? ¿Cómo hago yo mi estrategia de pricing? O sea, ¿cómo yo voy a generar esos ítems que me va a poder permitir generar una lista de precios competitiva en función al mercado y que también respalden la estructura financiera que realmente los socios o yo como dueño y desarrollador de un proyecto estimo tener en este tiempo, ¿no? Un proyecto que va a durar 24 meses, 36 meses, 45 meses, y eso va a depender del número de departamentos, de área construida que tiene el proyecto en sí. Entonces, esa elaboración de precios es un factor que muchas veces las inmobiliarias no tienen en cuenta. Y es muy sensible porque si tú empiezas con hay varias estrategias para armar una lista de precios y una de las más de repente utilizadas son las que se manejan a través de un incremento paulatino o gradual, ¿no? En el cual de repente tú lanzas tu proyecto, pongamos un ejemplo, un edificio de 100 departamentos, y tienes incrementos cada 10 departamentos, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, yo mi preventa necesito sacrificar un margen, pero voy a iniciar una obra, ¿no? Necesito el 30%, entonces yo voy a vender 30 departamentos en un solo precio congelado. Pero luego le voy a hacer un incremento cada 20 departamentos. Entonces, cada 20 departamentos le voy a ir incrementando 2%. Y tengo una opción de poder incrementarle 3 a 4 veces hasta culminar mi proyecto. Y estoy incrementándole 8%. Esa sensibilidad, tú puedes hacer una preventa súper atractiva, pero ¿dónde empiezan a tener problemas las inmobiliarias cuando esa proyección para salir atractivo al mercado hoy en día y poder absorber de mejor manera, juego mucho o genero un indicador de sensibilidad muy alta, superior al 2% o 2.5%, y pongamos un ejemplo que ponen una sensibilidad de incrementos de 3%, en 3 incrementos estamos hablando de 9%, ¿no? Entonces, esa propiedad que hoy en día tiene un valor X, más el 9% en un tiempo determinado, que podría ser 24 o 30 meses, va a estar al valor promedio del precio de la competencia, tanto de los proyectos nuevos como los proyectos que ya están por entregar. Entonces, cuando no tienes en cuenta esa evaluación de estrategia en el tiempo y los incrementos, claro, vendes muy rápido tu preventa, generas una buena ejecución probablemente en el proceso constructivo, pero cuando ya estás muy cerca de la entrega, tus precios están por encima del mercado. Entonces, lo que puedes llevarte es esa viabilidad del negocio a llevarte a que empieces a sacrificar margen para poder salir rápido de la operación y al final no tienes la utilidad proyectada en el tiempo. Entonces, ¿qué tan importante es poder manejar una buena estrategia? Primero, diseño, gestión y seguimiento de precios, porque tú puedes armar una hipótesis con varios factores: altura, zona, cabida, distribución de 1, 2, 3 dormitorios, vista, pisos bajos, pisos altos, y armas todo un algoritmo de estructura de precios, pero si no le haces un seguimiento al comportamiento de mercado, lo que te va a generar, pues definitivamente es que no marques bien los KPIs dentro de la evaluación de rendimiento del proyecto, ¿no? Ahora, qué interesante lo que has hecho, pero siento que has dado un resumen de lo que es el planeamiento estratégico. O sea, desde el estudio de mercado hasta las normativas, hasta ver cómo hacer todo el proceso, pero eso se da en el planeamiento, ¿no? O sea, el planeamiento, creo que lo que te dije, ¿no? Es un objetivo, como siempre digo, ¿no? Una meta sin un plan es solo un deseo. Entonces, prácticamente la gente te dice, yo quiero hacer este proyecto y esta es mi meta. Vender tanto, ganar tanto, ¿cómo le hago, no? Entonces, parte de eso es que tú entras a tallar con el plan estratégico para ver muchas cosas, ¿no? Algo que me llama la atención es de que tú ves desde el tema constructivo para que esa tasa de participación de construcción con los ingresos sea lo más bajo posible, que es ser eficiente, ¿no? Compatibilización de planos, lo que comentaste. Porque en la práctica el que no sabe, normalmente dice, ya, pues no, en el camino se va viendo y no se da cuenta que eso es mejor verlo en el momento cero, porque si tú no haces esa compatibilización y no haces otras ventajas constructivas y lo haces en el proceso, te sale más caro, ¿no? Eso es uno, ¿no?
Pero por el otro lado veamos los ingresos, ¿no? La discriminación de precios, el estudio de precios, o sea, qué chévere que tú hables de eso, porque normalmente la gente piensa de que es preventa, construcción, entrega inmediata, precios acá, precios acá, precios acá, y no es tanto así, no es como que el aumento más dólares, y no, es todo un estudio, porque el estudio radica con que si entras en la profundidad podrías sacarle mayor provecho con mejor información, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el tema? De que si nos enfocamos en lo que es el estudio de mercado, hoy por hoy creo que hay mucha sobresaturación de información en todos lados, ¿no? Desde los portales inmobiliarios, desde internet, desde pauta, pero lo que voy a decir es que hay mucha publicidad de todos los proyectos, pero que al final hay que ir un paso de más, que es hacerla de meterte a cada proyecto e indagar y sacar la información real, ¿no? Porque lo que hay en internet o en la publicidad fácil no será la información real, los precios de cierre, ¿no? La gente hace muchas estructuras estratégicas de nada más lo que está en el precio de lista, pero no es tan real Hay eso, ¿no? dos, sí, claro, hay dos maneras de poder evaluar los proyectos. proyectos, ¿no? O sea, cuando vas a hacer un estudio de la zona, primero hay fuentes de información que no te brindan el 100% de efectividad, tienen un margen de error y también por absorción, pero hay fuentes que te permiten tener la información de a cuánto se han vendido las propiedades, ¿no? Cuando hablamos propiedades de repente de desarrolladores inmobiliarios de estreno, ¿no? Que recién se están construyendo, de repente todavía no hay una fuente de información consolidada, al menos que la hagas muy puntual, para desarrollo de viviendas o venta de viviendas de segundo uso, ¿no? Entonces, esa información todavía no se ha generado en el mercado, pero tienes herramientas que te permiten identificar todo lo que se ha vendido desde el lanzamiento del proyecto, cuánto tiempo tienen ventas, el ritmo de ventas, banco sponsor y otros atributos más que te van a ir generando, y también cuánto le queda de stock y cuál es el precio hoy en día de ese stock, ¿no? Entonces, con esa información tú puedes agarrar variables y decir, ok, esto se ha vendido, no sé, en 7.000 soles metro cuadrado, y lo que tienen en oferta es 7.600. Entonces tú dices, ok, esa división de ratio te permite estimar cuál es su factor de precio de lista. Entonces, cuando vas a hacer el estudio, no deberías de tomar el precio de lista, porque te podrías llevar un puertazo diciendo, este es el precio de lista, yo voy a salir con este precio, y al final lo que vas a ir ahogando es tu margen de rentabilidad, porque claro, ese proyecto probablemente esté dando 600 soles de metro cuadrado de descuento, y tú cuando salgas vas a dar 400. Si das 600 en un mal estudio, tendrías que empezar a generarle un aporte adicional de incrementos en el tiempo para poder recuperar esa estrategia de precios que estarías utilizando. Entonces, sí hay herramientas, hoy en día hay fuentes que te pueden permitir encontrar, una de ellas es Data Analytics de ASEI, ¿no? Puedes encontrar y tienes esa información, y si quieres algo más a medida, hay Statinsa, más que te pueden preparar algún estudio a medida para poder identificar oportunidades. Algo que pasa muchas veces cuando desarrollas proyectos, o muchos desarrolladores, es que no invierten en ese análisis que deberían de tener para desarrollar un proyecto, y de repente a veces la experiencia, el tiempo o la falta de experiencia dicen, no, mejor vamos a desarrollar un proyecto acá y mira que se está comportando, hay 10 en la zona, esto va a ser rentable, pero en realidad no haces un buen estudio para poder ver qué producto tiene una mejor absorción, si son los de 1, los de 2 o los de 3, y cuánto de absorción está teniendo y cuánto tiempo tienen en vigencia los proyectos. Entonces eso te va a poder permitir, y cuál era la normativa que tuvieron la aprobación y cuál es la normativa hoy en día que te va a permitir de repente ser más agresivo, porque si hoy en día te vas a desarrollar un proyecto en Miraflores, hay un stock grande de unidades de proyectos BIS. Entonces, hoy en día te vas con una aprobación de un proyecto que los metrajes están entre 70, 90 y 110 metros cuadrados. Entonces, vas a encontrarte con una oferta que hoy en día tu producto nuevo no va a ser competitivo, porque no vas a poder generar esa acción, al menos que encuentres una opción en un distrito, en un segmento que sí esté atractivo para poder desarrollar este tipo de proyectos, pero para eso es el estudio de mercado inicial antes de la compra de tierra, ¿no?
y yéndote ya después a la compra de tierra, a la comercialización, el proceso constructivo que es importante manejar también y algunas partidas que debes de tener en cuenta para poder generar eficiencias dentro del proceso constructivo, está también la parte de saneamiento, ¿no? Okay. Muchas inmobiliarias no manejan un coordinador con un objetivo para poder levantar ese saneamiento, que no es solamente la entrega, sino es la conformidad de obra, es la independización municipal, mucha la gente se queja de la postventa, ¿no? La postventa se queja demasiado. De hecho, hay una empresa que es Best Place to Live, que mencionan que no recuerdo el monto, pero un porcentaje alto en la postventa se sienten abandonados. Y creo que partiendo no todo solo por el tema de que, oye, ha salido esta fisura, lo que sea, que es el mismo asentamiento del edificio, sino por ese tema de los trámites, que no contestan, se demoran, la conformidad ahora, la independización. Hay gente, disculpa que te corté, a mí me toca porque en la empresa nosotros comercializamos propiedades de segundo uso, y hay gente que ha invertido su dinerito en el 2021 en constructoras grandes, en preventa, y la entregan y quieren venderlo. Y cuando quieren venderlo dicen, ¿y la independización cuánto está? ¿En cuánto tiempo está? 1 año, año y medio. Y pasaron el año, ¿en cuánto tiempo está? No, todavía falta otro año más. Pero esa gente compró para venderlo. Y están amarrados porque si no hay una propiedad independizada, lamentablemente no te pagan el precio que tú quieres porque no le da tanta confianza al comprador, ¿no? No, sí, claro. Entonces, ese es un gran problema, ¿no? Sí, yo creo que hay una gran oportunidad hoy en día en el mercado de cara a las inmobiliarias para poder evaluar y medir toda la acción de saneamiento, ¿no? Y el saneamiento va mucho más allá solamente de la entrega, como te mencionaba, sino a la parte de trámites para poder independizar la propiedad, de servicios básicos, de conformidad de servicios, terceros, en el cual te permite marcar unos hitos dentro de ello que te lleve a la independización del bien. Y las inmobiliarias tienen un dinero congelado también cuando no hacen la independización y va por un proyecto con un banco, ¿no? El banco retiene hasta que la unidad se puede independizar y aparte de eso tienen un gasto financiero que probablemente no esté tan afinado, que es la parte de costo de carta fianza, ¿no? Cuando tú vendes una propiedad con otro banco, si bien es cierto, el costo de esa emisión de carta fianza se la trasladas al cliente hasta que entregues la propiedad o de repente hasta 1 año después de la entrega. Pero cuando no manejas un tiempo estimado de saneamiento, de independización, esa renovación de carta fianza se dan por todos esos clientes que han optado por otro banco y ya no se lo cobran al cliente. Es un costo generado para la inmobiliaria. Entonces, ahí hay otro factor que tienes que tener en cuenta y que no muchas inmobiliarias de repente tienen el foco para poder manejarlo. Entonces, parte de la consultoría es ese 360, ¿no? Cómo yo desarrollo un proyecto desde cero, cómo voy midiendo los KPIs y los OKRs que tienes para cada una de las ejecuciones y cómo voy a hacer yo ese saneamiento. Pero también dentro del manejo es que no muchos saben en qué momento tienen que empezar a lanzar otro proyecto, porque tienes un gasto administrativo que tienes que cubrir y cada proyecto te inyecta un presupuesto nuevo. Entonces, yo en un determinado tiempo debería de ya tener otro proyecto para otra vez generar mi backlog y reposición de unidades que me inyecte presupuesto y que yo voltee y que diga, ok, con este dinero voy a empezar a pagar mi estructura administrativa, ¿no? Que es la parte del gerenciamiento del proyecto y de la estructura de la compañía. Entonces, ¿qué tan importante también es manejar ese 360 y saber, ok, yo voy a lanzar un proyecto, cómo me voy a financiar, dónde lo voy a comprar y otra vez hacer el círculo de la investigación del distrito? ¿Estará bien en un distrito? Lanzo mi segundo proyecto en el mismo distrito, me muevo a otro distrito y ahí empiezan las estrategias a poder manejar, identificar cuáles son esas oportunidades y fortalezas de la inmobiliaria para desarrollar un proyecto nuevo, ¿no? Y en qué momento voy creciendo paulatinamente en función a los objetivos a largo tiempo. Ahora, me gustó que veas moverse de distritos, porque creo que eso es una tendencia que ha pasado mucho con gente que ha estado desarrollando en Lima Top, que se iba a Lima a moverla. Y lo que se haga en Lima Top es porque se han acogido al decreto del Ministerio de Vivienda que hacer en viviendas chicas para que los precios finales sean accesibles, ¿no? No que sean de más de $200,000, sino pensar en 150, 180,
pero depas más chicos, ¿no? Porque hay mayor velocidad, porque hay mayor público que puede acceder. El público Claro. comprar y yo creo que ha habido mucha controversia con las viviendas de interés social. No son viviendas de interés social periféricos, ¿no? Son Claro. propiedades de 100.000, 150.000, $180.000, ¿no? Claro, o sea, que no han interpretado de esa manera para ser para más chicos, pero la cosa es que había un cambio del desarrollador que está en el 2015 operando a un desarrollador que está en el 2024. Hay un cambio total, ¿no? Es más, justo yo estaba viendo unas estadísticas que en el BCR lanzan estadísticas de cómo es el mercado inmobiliario. Tiene una partida. Y algo bien loco es que, por ejemplo, en el año 2015, el promedio de los departamentos era de 110 metros cuadrados. Y en el 2022, el promedio era de 85. O sea, cada vez está disminuyendo, ¿no? Ahorita estamos en 75. Seguramente, ¿no? Lo Y más probable es que llegue a 63. increíble, ¿no? Y hace 20 años o 15 años, tú decías, es imposible eso, ¿no? Claro, 130, 140, ¿no? Pero lo loco de esto también es de que el mercado cambia, pero por las reglas y condiciones. Va variando, ¿no? Del cliente. ¿Qué es lo que demanda más el cliente? El cliente hoy en día, la composición familiar, unifamiliar, es el último estudio que hizo Arellanos y menciona que la familia unifamiliar individual hace que sea más o menos casi el 40% de la población. Entonces son parejas sin hijos, son parejas de repente del mismo sexo, son parejas de repente que son separadas pero con un hijo, o nido vacío, ¿no? Donde ya son personas adultas entre comillas, porque adultas de 50, 52, 55 Claro. años, que ya no requieren un espacio grande, sino de repente un espacio más pequeño, y que eso genera una participación importante dentro del mercado de la composición de las familias. Entonces, hoy en día sale un producto en función a la necesidad, porque el mercado no va cambiando conforme quiera el desarrollador, sino conforme el cliente lo solicita, lo demanda y lo necesita hoy en día, ¿no? Y a eso sumado que la capacidad de ingresos también es importante, y a ello el déficit de viviendas que tenemos hoy en día, ¿no? Hasta el cierre del 2023 era más de 1.100 familias que buscaban hoy en día una vivienda en Perú, ¿no? Entonces, más de 600.000 solamente están en Lima. Entonces, de esas 600.000, más o menos 170.000 son efectivas. O sea, sí tienen la capacidad para poder comprar, y la oferta que hoy en día se presenta en el mercado de viviendas de estreno están más o menos bordeando en 28.000, 30.000, y las de segunda mano están como en 20.000, ¿no? Entonces estamos hablando casi de 40.000 viviendas en oferta formal que hoy en día encontramos en el mercado versus 170.000 familias que buscan hoy en día una vivienda. Entonces hay un déficit aún muy grande por satisfacer o por cumplir o por acotar en este tiempo, que deberíamos, a través del impulso, del desarrollo, parte de la gestión que haces es no solamente de repente desarrollar proyectos nuevos, sino hay una oferta de vivienda de segunda mano que también llega hacia el cliente, ¿no? Y que ayuda a cumplir este sueño que probablemente lo utilicen para vivir o que lo utilicen para invertir. Claro, totalmente. O sea, lo que yo he visto en estos últimos 5 años, Humberto, es un cambio total del consumidor. O sea, arrancando porque hoy en día hay una partida muy importante de personas que compran como inversión, comprar para rentar. De hecho, yo creo que Edifica es uno de los desarrolladores que más provecho le ha sacado eso, ¿no? Sí. Que ha sido un éxito, ¿no? Que seguramente hace 10 años no era tan común ver eso, ¿no? Más era compra para vivir. Pero también lo que me he dado cuenta es de que hoy por hoy el comprador tiene una oleada de opciones, una oleada de proyectos. Y no tan solo proyectos, sino propiedades de segundo uso, propiedades que tienen 2, 3 años y que están a un buen precio, ¿no? Entonces, para ti, por ejemplo, ¿no? Cuando tú asesoras a desarrolladores que quieren ingresar a nuevos mercados, ¿qué tú les aconsejas para que tengan éxito y no fallar en el intento? Sabiendo que estamos en un mercado donde hay muchos proyectos, muchos propietarios que se quieren vender, y no precisamente hay una oleada de compradores como solamente hace en la época ahora del mercado inmobiliario de 2008, 2009, 2010, 2011, literal se vendía solo todo, ¿no?
ha cambiado mucho, ¿no? ¿Tú qué le podrías aconsejar a esos desarrolladores? Mira, consejo para los desarrolladores, primero que ubiquen muy bien dónde van a desarrollar el proyecto. La ubicación. ¿No? Eso es básico, la ubicación. Dos, que hagan un buen análisis de su factibilidad financiera. Esto es un negocio financiero. Creo que más de una persona sabe que el desarrollo inmobiliario es un negocio financiero y saber cuánto es el porcentaje en la zona del valor de la tierra, el peso, ¿no? Si voy a desarrollar un proyecto en Surquillo o en Lima Moderna en general, mi peso de la tierra debería estar más o menos en un 15, 16, 17%. Claro. Quiere decir que si lo que yo voy a generar por ingresos, del ingreso. Claro, si yo voy a generar por ingresos 80 millones, el 15% debería de costarme la tierra a lo mucho, ¿no? Ahora, 20, ¿ya lo ves muy alto? Va a depender de qué parte geográfica esté el proyecto. Si es una ubicación carne. Si es una ubicación atractiva, que puedes desarrollar un buen proyecto, válido. Y que se ande rápido. Pero válido no tanto en el ritmo de venta, sino también en el valor que vas a salir a vender, la parte de la evaluación de precios, ¿no? Porque si tú sacas un producto, poniendo un ejemplo, sabemos que ahora ya no se van a desarrollar proyectos en Lima Top en el mismo volumen que se venía desarrollando, ¿no? Por los cambios de normativas y por todo el conflicto, ¿no? Entonces, hay un conflicto de repente ahí de intereses en el desarrollo. No, de hecho te cuento, ¿no? Mi oficina está en San Isidro y apenas se dio esta facilidad de que pueda ser departamento chico, Rivera Navarrete, de estar oficinas ahora son depa chicos. Y antes, en la vida te imaginabas eso, ¿no? O sea, como una ley ha cambiado toda la avenida. Y cambias un estilo de vida y le das la comodidad. Yo estaba sorprendido porque Interbank, la serie Interbank de créditos hipotecarios, lo ha comprado una desarrolladora para hacer proyectos de departamentos de 40, 50 metros cuadrados. Y te lo cuento, ¿por qué? Porque yo tengo amigos y colegas desarrolladores que también me contratan para vender sus departamentos, que estaban haciendo proyectos en Surco, en Miraflores, depas de 40, 50, 60 metros cuadrados y vendían bien. Pero vino este de Rivera Navarrete y todos los que lo compraron se fueron para allá. Porque eran personas que compraban para rentar. Entonces, como nada más un cambio de ley, literal hizo que las ventas por ahí todos se vengan para acá. Que son zonas distintas, pero que también son parecidas, ¿no? Por eso es importante dentro de la opción de poder comprar una tierra, saber el estudio de mercado, la ubicación y la normativa, ¿no? Claro. Entonces estos tres factores solo para el primer hito, que es la compra de la tierra, es importante y a veces un desarrollador no lo evalúa, ¿no? Entonces no encuentra la normativa que sea más atractiva, como bien lo acabas de mencionar, de poder identificar, ¿no? Ahora, ¿cuántas personas ya han comprado tierras en esta zona y que probablemente cuando ya vengan más inmobiliarios a buscar, la tierra ya va a costar más alto? Entonces ese primer golpe que vas a poder generar. Pero al margen de ello, también tienes los distritos que están periféricos a Lima Top, ¿no? Entonces tú tienes en ese límite, como tienes Lincidro, tienes Magdalena con San Isidro, tienes Surquillo con Miraflores, tienes San Borja con San Luis, entonces tienes La Victoria con San Isidro, entonces tienes estas ubicaciones estratégicas que te van a poder permitir desarrollar un proyecto atractivo con un parámetro que es distinto y que te puede generar un mayor ingreso de repente dentro de la proyección que tienes y obviamente puedes pagar un poco más por la tierra. Ese espacio de la tierra va a jugar mucho con el valor de ingresos. Si nos vamos a un Lima Top, probablemente el peso de la tierra ya no sea 15 o 16, sino sea un 18, 20, 22. Y el valor constructivo siempre tiene que estar en ese rango de 50, 51, 52. Cuando no manejas muy bien estas acciones o estos indicadores dentro del desarrollo, puede ser que tengas un peso de la tierra muy alto, tu valor constructivo, si eres un desarrollador pequeño o de repente nuevo, vas a tener que hacer con suma alzada, entonces te vas a tener a todo riesgo, pero te va a pesar más. Entonces te va a quitar margen de utilidad y de gestión. Claro. Entonces cuando no hacen una buena evaluación desde el inicio para la adquisición de la tierra y el desarrollo inmobiliario en sí, entonces no van a generar una eficiencia. Mi recomendación, que escojan muy bien la tierra, la ubicación, la normativa, hagan un buen estudio, un buen análisis financiero para que te permita desarrollar un proyecto en el tiempo y luego te hagan un buen seguimiento. Porque si tú armas una estructura financiera con un coordinador y un forecast, cuántos tengo que vender, cómo lo tengo que vender, en qué ritmo lo tengo que vender, con una estrategia,
tienes que medirlo en el tiempo. Si no lo mides en el tiempo, no lo puedes mejorar o no puedes llegar al objetivo que tienes trazado. Y Humberto, en tu experiencia, hacer un planeamiento estratégico súper chévere, te compro la idea, pero creo que el emprendedor peruano es muy resiliente, pero creo que estos últimos años ya desarrolló una resiliencia infinita, ¿no? Porque creo que cuando arrancas un negocio, hay negocios inmobiliarios que son rápidos, ¿no? En este caso, mi negocio, ahorita estoy en el desarrollo que te comenté, pero si yo me dedico a vender propiedades, yo cierro un negocio en 2 meses y ya un proyecto es de 2 años, 3 años, ¿no? Pero partiendo de eso, es bien loco proyectarse a 2, 3 años en un país que cambien de presidente, en un país donde ahorita el tipo de cambio está a 3.83, hace un mes está a 3.70, que eso te mueve la aguja. Para un comprador le mueve la aguja por su cuota, su precio. Entonces, es claro, ¿no? Entonces, ¿cómo tú poder proyectarte, o sea, bien, poder anticiparse bien frente a estos cambios sociopolíticos que quieras o no te mueven la aguja? Definitivamente, hay muchas inmobiliarias que probablemente han sentido algunos golpes fuertes Sí. en este proceso de la pandemia, político, económico que ha venido. ¿No? Sí, también se ha dado, ¿no? Pero te cuento que el problema más grande que yo veo en las consultorías que hago no necesariamente se dan por los factores externos, son por una falta de planificación y de seguimiento. Entonces, muchas veces puedes pensar que un planeamiento estratégico es algo muy tedioso, muy técnico, pero eso va a ir de la mano con la envergadura y el tamaño de la compañía, ¿no? Pero si es una empresa pequeña, donde probablemente la planta operativa sean 8 personas, 10 personas, entonces el planeamiento estratégico va en la secuencia de las actividades que cada uno tiene planteado, ¿no? O sea, yo miro una área y cómo voy a llevar esa área en conjunto a las demás a llegar al objetivo de la compañía. Entonces, si todos vamos sumando a un cumplimiento en un tiempo, en un seguimiento con indicadores claros, entonces vamos a llegar a un objetivo, porque los escenarios adversos siempre se van a dar. O sea, no vamos a encontrar un escenario que siempre sea favorable para todos, ¿no? Siempre hay retos, siempre hay una estructura de repente que uno no esperaba, pero para eso está el planeamiento. El planeamiento es para poder identificar si es que existiría una amenaza en el tiempo, cómo podrías afrontarla. Pero no solo eso, el planeamiento es una hipótesis en un tiempo estimado, en una ruta estimada. Lo que te va a ayudar a contrarrestar estos cambios de escenario es el seguimiento que le vas a ir dando, ¿no? O sea, no puede ser que cuando ya llevas 7, 8 meses sin vender, luego digas, ¿y por qué no estoy vendiendo? Pero ya te gastaste en publicidad, te gastaste en acciones, te estás comiendo el presupuesto y no estás generando las ventas que tienes que generar. Si compraste la tierra con una hipoteca y estás pagándole al banco, tienes que pagar las letras. Entonces, si estás en construcción y no tienes las ventas para poder inyectar el flujo de caja, probablemente tengas que pedirte un préstamo para terminar de construir o generar mayor inversión de capital. No estás llevando correctamente ese seguimiento. Las respuestas rápidas son las que te ayudan a un planeamiento estratégico, ¿no? Tú volteas y dices, ¿qué hago si no vendo en un mes? ¿Qué hago si no vendo en 2? ¿Qué hago si no vendo en 3? O sea, tengo un plan de respuesta inmediata frente a una acción y no tomar decisiones cuando ya estás ahogado, ¿no? O sea, ahí te anticipas, pues. Claro. O sea, no, como tengo el seguimiento, yo lo entiendo en el sentido de que tengo un plan. Ok, entonces, cada día, cada semana, cada mes, tengo que ver cómo está yendo y no esperar que pase 3 meses o 6 meses y decirme, bueno, no vendí. Claro, No, y no solo el seguimiento, pero tú tienes un plan, le haces seguimiento y tienes que tener un plan de acción rápida. Claro. Porque tú puedes tener el plan, perfecto, le haces el seguimiento y identificas la oportunidad de mejora o qué cosa es lo que está fallando en sí, pero si no tomas una acción rápida y esperas para tomar esa acción, es en donde también te juega en contra. Entonces, claro, el planeamiento estratégico es todo eso, ¿no? Es cómo yo voy a ir diseñando mi plan, marcando mi seguimiento y cómo yo, adicional a ello, voy a tomar una acción rápida de poder ejecutar decisiones que me permitan de manera estratégica llegar al objetivo que había planificado. Buenísimo, Humberto. Y ya para poder finalizar, me gustaría que les pueda dar a todos los que nos van a ver un poco de, tú como consultor,
tú ya en la práctica das diversas propuestas de crecimiento, ¿no? ¿Cuánto crees que es la mejor propuesta de crecimiento para alguien que está haciendo negocios inmobiliarios? Eh, Primero, yo creo que es rodearse de personas que sí saben, ¿no? Definitivamente. Muchos quieren empezar haciéndolo solo, pero ya muchas personas empezaron a hacerlo, conocen cuáles son los errores, y yo diría primero que se rodeen de personas que saben, que se asesoren de personas que conocen y que se vayan preparando en el tiempo, que no dejen de hacer, o sea, que lance su idea de negocio, que lance su proyecto de gestión inmobiliaria, desarrollo inmobiliario y de todos los negocios que vienen acompañados dentro del desarrollo inmobiliario, pero que se rodeen de especialistas para que ese crecimiento sea progresivo, sea autosuficiente. Va a llegar un momento donde probablemente ya conozcan más sobre el tema y lo empiecen a encaminar con una directiva distinta. Entonces, prepárense, es el factor. Asesórense por personas que ya están haciendo o que ya han vivido esas etapas y que no lo piensen mucho, que en realidad tomen una acción. De repente personas que pueden incursionar en el mundo inmobiliario a través del corretaje, de independiente, de alquiler, de venta, tienes para poder desarrollar proyectos en habilitación urbana, tienes para desarrollar proyectos de construcción. O personas que de repente solo están buscando comprar y tienen un excedente de dinero, ahora que va a salir la FP, que sale la SCTS, tiene las gratificaciones. Entonces también es un buen momento para tomar un buen foco de inversión, porque no solo tienes que invertir en desarrollar un proyecto inmobiliario. Yo me acuerdo cuando recién inicié en este mercado, me compré un departamento y me empezó a generar una renta, ¿no? Y esa renta en el tiempo te permite también poder gestionar con el banco para que te permita como ingresos y buscarte otra, ¿no? Entonces empezar a tener una siguiente y que eso al final te dé una tranquilidad y parte de esa libertad financiera que muchas personas esperan, buscan y quieren, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Humberto. Algo que aprendí en este negocio es que aprender de tus errores te hace inteligente, pero aprender de los errores de los inteligentes te hace sabio. Que eso es lo que yo creo que es un negocio inmobiliario súper importante. Vas a usar esos proyectos inmobiliarios, si aprendes de tus errores, estás aprendiendo mucha pérdida, ¿no? Ahora aprende de las pérdidas de otros, para que no afecte económicamente, ¿no? Claro, mira, de hecho te cuento, ya para poder acabar, nosotros que vienen desarrolladores a que comercialicemos sus proyectos, están igual como contigo cuando te hago consultoría. No te buscan cuando venden, te buscan cuando le está yendo mal. Entonces, y normalmente el error que la gente, que los desarrolladores vemos que no están logrando las metas comerciales, es porque no tuvieron un planeamiento. Dijeron, bueno, esto es lo que yo creo que le va a gustar a la gente, porque es lo que yo creo, arranquemos con eso, ¿no? O dicen, no, bueno, yo sé que si invierte tanto en publicidad, bueno, pues esto funcionará. Y todo es como que vamos a ver que fluya, ¿no? Y en verdad las mayores decisiones en este negocio no se toman así a lo que fluye, sino en base a información, estrategias, a consejos de personas que tienen respaldo y muchas cosas más. Así que te agradezco, Humberto, por tu tiempo, ha sido súper interesante. ¿Dónde te puedes decir, Humberto? Me puedes seguir en LinkedIn como Humberto Marín, en Facebook también, en Instagram, en TikTok, ahí brindándoles información y encantado a absolver cualquier duda que puedan tener. Dale, buenísimo. Muchas gracias y bueno, compartan este video para que lleguen más personas del sector inmobiliario. Éxitos.